Disculpe El si la consejo, interrupción tan abrupta que tuvimos lastimosamente. no, no, tranquilo. Esa es mi opinión y mi consejo, ¿no? Pues tú ya estás más focalizado en tu proyecto, lo tienes, digamos, más claro, pues define mejor las cosas. Es que yo siento que vamos alineados en una misma idea. Digamos el tema de quién va a protagonizar y quién va a ser quien se lleve como todo el foco de atención, pues eso sí creo que lo tenemos encaminado en Sí, la misma dirección. De pronto lo mío es un poco utópico, el hecho de querer involucrar a todo el mundo, porque pues es más la gente que ha sufrido que la que no, pero pues es sí, claro. un poco más fácil de llevar el hecho de que yo inicie por unos pocos y de que inicie Y por lo un que pasa es punto que en el puntual. Caquetá, como es una zona conocida, digamos, era un pueblo más pequeño, lo que pasa es que hoy Caquetá ha cambiado mucho en los últimos 10 años, sobre todo Florencia. Pues es muy fácil que alguien que sufra tenga familiares viviendo en la misma ciudad, ¿no? En una ciudad como Bogotá, roban a alguien y ¿cuántos familiares tendrá en Bogotá? Todo el mundo se puede regar por todos lados. Acá generalmente pues las familias vienen de estrato acá, entonces todo el mundo vive aquí y lo que hacen es irse, al contrario. Entonces va a haber más, con afectar a una víctima, digamos que se va a afectar a más familias indirectamente, ¿no? O sea, es más fácil afectar con una sola víctima a más familias indirectamente. Entonces, es eso, pues aquí mirando las preguntas, yo creo que varios temas ya los hablamos. ¿Qué desafíos ve usted en la implementación? Ya se lo dije. ¿Qué percibe la relación entre el turismo y memoria y la reconciliación en la región? Pues lógicamente. Bueno, ahí no hablamos de la palabra reconciliación, pero sí hablábamos pues del turismo y memoria de espíritu. La reconciliación, como te digo, no es fácil porque el gobierno pone al mismo nivel víctima y victimario, pero pues se ha dado y se va a dar y el tiempo mata dolor, ¿no? Pero el relato. Las víctimas descansan cuando el victimario paga, no hay de otra. Ahora, que las víctimas en Colombia por el conflicto, para que se acabe, estén conscientes, y yo creo que la mayoría está consciente, que hay que hacer concesiones quiere decir, sí, no vamos a meter a esas personas a 60 años si están de acuerdo en salirse de la guerrilla, sí, pero tienen que pagar 10, tienen que pagar 7, tienen que pagar 9, tienen que pagar 12, depende de la gravedad, ¿sí? Hay que pagar algo. Oigan, tú ves que alguien es castigado. Yo hago lo contrario, pasa como en una empresa. Cuando tú le perdonas a un empleado la llegada tarde y no lo sancionas, y llega otro tarde y tú lo sancionas, estás haciendo discriminación. Y o si llega alguien tarde y no dicen nada, llega 2 tardes, mañana te llega toda la empresa tarde y no va a pasar nada. Si la gente no siente que es castigada. ¿No? Ahora, el que llegó tarde, no merece que lo saquen porque es una falta leve, pero si se sanciona la segunda vez que llegue con un día de sueldo, pues incita a que a los otros no lleguen tarde. Pero si a los dos que llegan tarde antes los premiamos para darle el sábado libre, ¿qué pasa? El lunes no viene nadie a trabajar. Eso es lo que está pasando en Colombia. La gente dice, pues es mejor volverse criminal. ¿O para qué trabajamos? ¿Para qué montamos una empresa, hacemos tanto esfuerzo? Secuestremos, vendamos droga, robemos. Al fin y al cabo, el día que nos vayan a coger, matamos unos 30 porque entre más asesinos somos, en Colombia es más fácil salirse de la cárcel. Entre más duro eres, más fácil sales. Y entonces robas un caldo de gallina, queda complicado. Pero si mata a dos o tres personas, ya ni siquiera esposas le ponen en la mano. ¿Te has dado cuenta? Que cogen por ahí un ladrón cualquiera con esposa, policía y todo, pero cuando cogen un gran criminal, ni de esposas le ponen. Que esa es la imagen que se está dando. Bueno, ya viene qué tipo, vamos leyendo preguntas. ¿Qué percibe la relación entre el turismo y memoria y la reconciliación en la región? Pues ya lo hablamos. ¿Considera que la comunidad local está preparada para recibir turistas que gusten conocer más sobre el conflicto armado y sus consecuencias? Sí. Sí, sí estás focalizado. ¿Y por qué? Pues te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, hay focalización. ¿Cómo plantearía usted involucrar a las víctimas del conflicto? Pues tú ya lo has dicho, que Don estén ahí Carlos, trabajando. espera un segundo porque yo quiero hacer un pequeño paréntesis con esa pregunta, porque yo Mm, siento que ahí hay otro desafío, que es el mm. tema justamente de yo cómo abordo el tema de una forma respetuosa y cómo fomento que la persona que llegue al territorio a querer conocer la historia, pues también tenga esa misma postura respetuosa, porque a veces un tema sensible pues es muy difícil de abordar, y más si se trata de un conflicto armado y de una violencia. Pero es que las personas que llegan vienen es a escuchar la historia. Pero también pueden Entonces, llegar a preguntar y a claro, cuestionar y a pero indagar. llegan a preguntar si la historia no es bien contada, si la historia no es clara. Entonces, el que llega a una zona que ha habido un conflicto tiene que tener claro a qué llegué, esta zona de qué es. Por eso te estoy diciendo
que es importante focalizarse, porque no te puedes extender todo. O sea, tú puedes iniciar con un abrebocas de todo el conflicto, testimonios, tal, de toda la zona. Después te tienes que focalizar, porque esa focalización hace que la persona se concentre en qué problema hubo ahí, que ya sabe que hubo un conflicto grande, pero tú vas a contar una historia de un sitio en especial, de algo que les pasó a una vereda, a una zona, donde va a haber ahí algo de turismo, donde van a decir, mira, aquí fue donde se levantaron, mira, aquí todavía están las cruces que pusieron su familia, algo, pero tiene que ser focalizado para que la persona no se extienda. ¿Sí me entiendes? Ya sabe el conflicto que tiene, pero voy a ir a ver esto, así como cuando tú vas a un turismo y tú dices, voy a ver ese que hay en San Andrés, la molla esa que sale el agua, voy a ir a ver eso lo voy a ir a ver, eso. Yo ya sé que voy a ir a ver. ¿Sí me entiendes? Ya la gente no pregunta nada. Cuando tú vas a Johnny Key, pregunta más. Venga, aquí hay hotel, aquí vende trago, en Johnny Key me puedo tirar en el porque es una isla, entonces es otra isla allá al frente. Entonces yo creo que puedo hacer lo mismo que San Andrés. Tienes que focalizarte, porque digo yo, es importante focalizar. Y no solo la historia, sino que haya, cuando la persona vaya en el bus o vaya en el algo, le tienen que estar dando un contexto. Le tienen que estar dando el contexto social de ese sitio. Por eso te digo que tienes que focalizarte, para que sea más fácil, para que no se te rieguen por las espinas, por los lados. ¿Qué plantearía usted involucrar a las víctimas del conflicto y su familia en el diseño de itinerarios o actividades? Pues eso ya es particular. Sitios que tú escojas, tienes que ser inteligente para eso. Sitios que sean. ¿Qué les gustan a los extranjeros? A ellos les gusta todo lo amazónico, lo que tenga historias, lo que tenga actividades. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, esto no es difícil, es donde hayan víctimas. Víctimas hay en todo el Caquetá, como tú dijiste. Entonces, tienes que focalizar, tienes que ser muy inteligente para eso. ¿Cree que el turismo de memoria podría ayudar a sanar las heridas? Claro, como te dije. La gente cuando cuenta las cosas, va sanando. En la medida que tú cuentas, va sanando, va sanando. Que la gente a veces tiene mucho refregado. Como hay gente que yo ven y no nos volver a ver nunca, a mí me parece que es una buena terapia psicológica. Porque a veces uno no le cuenta a la gente que está alrededor de uno, ¿sí? Porque va a saber lo que uno sufrió o uno no quiere que todo el mundo sepa alrededor de uno lo que es. Ellos van a tener de pronto más conversación con alguien que saben que viene y no vuelven a ver nunca más en su vida. Como si le contaran a alguien o como si uno le contara al espejo. Entonces sí me parece que eso puede ser muy bien. Que sane las heridas individuales. Este turismo sana las heridas individuales o en grupo de la zona o la focalización donde tú tienes. Sí, pero No justamente creo que sane las, colectivamente. no creo que sane las heridas hacia los demás, hacia la persona y su colectividad. ¿Qué tipo de lugares o actividades relacionadas con el control social que los turistas visitaron en Florencia? Como te dije, si tú te vas a enfocar a los campesinos, pues no va a ser solo Florencia. Florencia tienes que tener un sitio de algo de víctimas donde puedas relatar antes de salir. Como te digo yo, es importante el turismo, como vas a estar en campesino, pues vas a tener que salir de Florencia. Pero en Florencia lo puedes aprovechar para el relato específico antes de ir a la zona, precisamente para que no se confunda con el respeto que tú dices. Porque si tienen más claridad de dónde van a ir, pues saben a lo que se van a enfrentar cuando van a ir a ese turismo, ¿sí me entiendes? Saben. Entonces, Florencia se presta es para que cuenten una prereunión la noche anterior. Mire, vamos a ir a Morelia, a la zona de tal parte, porque es que allá hubo esto, allá mataron a esto, allá mataron a esto, allá vamos a encontrar una señora que le cortaron su hijo, le mataron dos hijos, tenía tres, le mataron su esposo, violaron a su hija, entonces, o sea, conceptualizado qué van a hacer. Y ahí sí se va uno a conocer. ¿Sí? Eso es importante. Florencia serviría solo para eso, porque en Florencia, pues sí hubo. Aquí en Florencia tú puedes encontrar turismo de violencia, no hay, porque pues ahí es historias de violencia, de secuestros, de gente que mataron acá, pero pues turismo como tal no, porque pues bueno, el turismo sí, la toma del M19 al Caquetá, que se tomaron el Palacio de Justicia, mataron el celador del Banco de Occidente. Ese sería el turismo. Por ahí hay una filmación vieja, hay unas fotos. Eso sí puedes hacer un turismo. Ahí al pie de la Plaza de Toro, el que salvó la toma por parte del M19 de Florencia fue el celador del JEP y el celador del Occidente, porque se alcanzaron a dar cuenta. El del Occidente se dio cuenta que había una gente con unos maletines y él alcanzó a ver la cacha como de una metralleta y él se dio cuenta y les disparó de una vez. Si no se hubieran tomado todo Florencia. Fue por el que se salvó Florencia. Es el único turismo que yo le veo en Florencia.
Pero y esa historia que también es bien, bien, bien chocante y y esa bien, historia es, ¿entiendes? Por eso a veces algunos querían mucho al padre Serna, otros no, que el padre Serna fue el que salvó a los guerrilleros huyendo porque les fue mal, huyendo en dos buses y iban en helicóptero arriba, y el padre Serna no dejó que el helicóptero les disparara, digamos, emboroló con el ejército y todo, y después no le dieron la orden al capitán del avión dispararle los dos buses. Entonces, esa sí es una historia de Florencia de violencia. Es la única que yo conozco. La toma, el intento de toma del M-19 a Florencia. Les fue muy mal, pero porque se dio cuenta, o sea, un celador se alcanzó a. ¿Cómo puede el turismo de memoria e influencia equilibrar el respeto por las víctimas con la necesidad de promover la historia? Acuérdate que tú ya te estás focalizando en que vas a hablar no de Florencia, sino de los campesinos. Entonces, a mí me parece que el turismo, Florencia no hay mucho turismo de violencia, por eso te digo yo, hay historias de violencia. Porque la violencia es muy diferente a la de Florencia a la de los municipios. Por eso te decía yo, es una violencia diferente. Ahí tienes que pensar dónde te vas a focalizar y tú ya estás diciendo que te vas a focalizar en el campesino. Porque la violencia de los caqueteños que sufrimos aquí fue secuestros de hijos, extorsiones, como están haciendo ahorita, que nos obligaban a cerrar los almacenes a las 6, extorsiones, nos mandaban papeles, ¿sí? A las afueras de Florencia la extorsión, ¿cuál era? Que iban y se robaban el ganado, le decían, le mandaban la razón con el administrador, mire, pucha, le vamos a quemar todo el ganado si no pagan esto, pero ya la violencia de más allá de lejos de Florencia, pues es una violencia que le llegan a ustedes a las 10 de la noche a llevársele la niña, a violarla y se le llevan el niño para meterlo en la guerrilla. ¿Y usted qué hacía? Por eso Florencia se convirtió en un foco de invasión muy grande. Las Malvinas fue la mayor invasión que hubo en Latinoamérica, la segunda después de una en Argentina, porque la gente salió corriendo para proteger sus hijos, sus hijas, todo, se las llevaban. Entonces, una historia de violencia puede ser las Malvinas, pero las Malvinas fue más de Coca-Colera que de violencia formal. Fue la gente que eran las pachinas y les tocó venir, porque el ejército entró con el gobierno americano a bombardear por allá. Lo que hicieron en esa época fue correr las plantaciones más adentro de la selva. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Cree que el turismo en Mérida puede convertirse en una forma de revivir el conflicto o existe una manera de presentar el pasado de manera constructiva? No, no, no es revivir el conflicto que tú no estás propiciando esto. Estás relatando historias. Y esas historias van a hacer que las víctimas descansen, cuando la gente cuenta lo que ha sufrido, descansa. Y la gente no tiene confianza de contarle a todo el mundo. No le cuentan a sus hijos todo, porque pudieron haber hecho cosas presionados que no debían. Entonces no todo el mundo cuenta todo. Y por eso te digo yo, si con esos turistas puede haber una buena relación, excelente. Porque usted puede que a veces usted le cuenta más a alguien que usted sepa que no lo puede perjudicar, que no puede contar y que no vive aquí. Entonces, si esas conversaciones se entablan, ahí tú puedes hacer un turismo, una idea, un turismo cuando vayan al sitio, pero que haya esos espacios de conversación como individuales, porque la gente es más fácil que le cuente a un extraño algo de un extraño que no va a volver a ver nunca más en su vida, ¿no? Un extraño de aquí, de la vuelta de la esquina. Entonces, me parece que ese turismo puede descansar la gente. La gente cuando cuenta descansa. Pasa que la gente no dice. La mayoría de las víctimas no cuentan todo lo que les pasó. No dicen, porque es sufrir doble. Poner a sufrir a su familia. ¿A qué le cuenta usted a los hijos lo que le pasó todo? ¿Para qué? Eso es importante. ¿Qué estrategia utilizaría para garantizar que los relatos y las historias de las víctimas del conflicto sean contadas de manera respetuosa y auténtica? Lo que yo te dije. Las víctimas pueden contar de manera respetuosa y auténtica cuando tú ya has hecho un proceso de que los vas a involucrar en ese turismo. Y has hecho un proceso con los que van a ir y que sepan la historia antes de ir. A hablar con esa persona, a conocer esa finca, a conocer eso que hubo ahí. Y los que van tienen que tener una muy grande concepción a qué van. Y eso se va, es con un escrito, con una conferencia, que lo hacen en Florencia. ¿Qué papel podría jugar el arte en música? Pues excelente. Porque lo que hace el arte, con el arte, con teatro puedes contar la historia, que era lo que hacían los chinos, ¿te acuerdas? Los chinos, con sus marionetas y sus
Ellos contaban eran historias de la historia. Por eso nunca los chinos olvidaron, ni los japoneses la historia, porque en sus teatrillos de barrio, con sus marionetas, contaban todo. Entonces, este teatro puede servir para contar una historia. Escoger una de esas historias y hacer un teatro en esas zonas. Uy, excelente. Teatro por allá en una finca. Que esas mismas víctimas actúen. Excelente. Y la música, poder coger y contar canciones en música, chévere. Pero eso no es inmediato, no te puedes dedicar a todo. Tienes que, por ejemplo, tienes que focalizarte primero en las Sí. historias y que esto sea algo que se vaya construyendo poco a poco. No puedes abarcar todo porque después no te funciona. Esto de la música, pintura y teatro lo puedes ir visualizando, ¿no? Cuando vayan allá, si alguien relata una historia, entonces este teatro puede ser teatro para niños, que ellos vayan contando y les sea como una expresión, ¿no? O algo. ¿Y qué medidas de sostenibilidad cree que serán necesarias para asegurar que el turismo de memoria no degrade los sitios históricos? Pues estos son de las leyes normales que la gente cuando va a un sitio, sabe que tú tienes una ventaja, porque si vas a ver turismo, va a haber turismo de víctimas, pues la gente sabe que se va a encontrar con sitios que no puede destruir. O sea, a mí me parece que este punto es más fácil de resolver. Se resuelve solo, el último punto. Entonces, contextualizando, te digo, tienes que leer mucho la historia del Caquetá, separar las dos épocas de violencia, focalizarte en dos sitios, arrancar primero por una contextualización, focalizarte en dos o tres sitios, después focalizarse en unas personas de esos sitios, porque tú vas a tener que contar unas historias, pero no puedes contar todas las historias. Entonces, vas a contar 5 o 10 historias de cada sitio, principales, ojalá historias que sean generales, no solo individuales. Las individuales las va a contar la gente cuando lleguen los turistas. Te dan la descontextualización general. Y de ahí tienes que tener una base en Florencia para que antes de ir a ver esos sitios especiales, aquí se haga la pedagogía de la historia, de qué pasó, qué van a ir a ver, van a ir a escuchar a doña Juanita, que le mataron sus 4 hijos y su señor y está sola y está volviendo a arrancar porque el gobierno le dio una tierra o recuperó su tierra. Entonces, esa contextualización tiene que estar acá. Si tú estás hablando de Florencia, tiene que estar en Florencia y se extiende al territorio. Cuando la persona viaja, entonces ya tiene la contextualización y ya lo que va es, ya ese turista va a sentir, a, a compaginar ese dolor que todavía tiene la persona. Y la persona en la medida en que cuente esas cosas, pues su corazón se va abriendo más, o sea, su corazón va descansando. Entonces, ese es el turista que viene a opacar algo de la violencia. Porque él se va a ir a contextualizar, a hablar con una señora, y en la medida en que la señora o la víctima cuente, y la persona sepa bien la historia, va a poder recibir algo de ese dolor de esa persona. Ya me estoy imaginando yo aquí gente abrazándose con otros, pero extranjeros. Por eso digo yo que es más fácil que las personas se abran a una persona que nunca más van a volver a ver, que abrirse a personas que están en su comunidad, porque no todo el mundo quiere contar ni que nadie a su alrededor sepa lo que le pasó. No sé si con esto ya hemos cubierto casi todas las preguntas. Don Carlos, pues ha sido una entrevista espectacular. O sea, hemos cubierto toda la temática y todo. Más allá de las preguntas, porque las preguntas son una formalidad, pues yo quería un espacio donde se pudiera, digamos, conversar de una manera fluida y que pudiéramos tocar muchos temas que de pronto uno o yo en mi forma individual, pues no he podido abarcar todo el tema de la violencia. De pronto porque, sí, porque es un tema muy extenso. Es un tema que tiene muchos enfoques y tiene mucha, mucha, La mucha, violencia mucha es información. individual. La violencia es individual. Cada víctima te va a contar una historia diferente. Por supuesto. Sí. Entonces, bueno, te digo yo, tienes que contextualizar. Tú puedes arrancar por eso te decía, tienes que arrancar con una visión general de la violencia del Caquetá y después focalizarte, o si no, no va a dar nada. O sea, si tú hablas con una víctima, tú hablas con niñas que han sido raptadas, todas van a tener una historia diferente. Ninguna es igual. Por la actitud de cada persona, por la personalidad de cada persona, por lo como tú respondes a la violencia. Por eso hay gente que se hace matar porque le van a robar el reloj, hay gente que responde a no dejarse, otros entregan todo. Entonces, ahí está la diferencia. El relato de las víctimas es totalmente diferente, que es lo que yo les decía, porque es que, y a nivel general lo que yo te digo, es una plaza de toros. Los que están arriba en las gradas ven allá abajo y eso no ha pasado nada, a mí no me pasa nada. Los de Bogotá creen que eso no pasa nada.
Por eso a veces uno en su interior cuando decían, uy, extorsionar a la gente, y para que aprendan, porque a uno le ha tocado toda la vida. La gente de las ciudades, pero cuando uno dice votan o comentan o uno se sienta con ellos tienen otro país en la cabeza. Ahorita están aprendiendo más. En los últimos 8 años, las grandes ciudades se han dado cuenta que lo que ellos creían que vivían y que era Colombia, no. Los últimos 8 o 10 años se han caído en cuenta. Un poquito. Pero usted hablaba con alguien de la ciudad hace 10 12 años, ellos que violencia. Mal, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no sé qué? Ellos vivían en otro mundo, en otro mundo. Los profesionales de las ciudades vivían en otro mundo. Ellos no saben ni qué es la violencia. Gente que no. ¿Mm? Nunca los ha tocado nada. Ahorita, la gente de las ciudades está empezando a vivir o está empezando a conocer un poco más lo que sí realmente pasó. Lo que pasa es que, pues como pasa en todo el mundo y Latinoamérica, no hay intereses para contar también la violencia de la forma que la gente quiere. Borrar las memorias, eso es lo que quieren. Como te digo yo, porque colocan a los victimarios al nivel de las víctimas. Y es para que la violencia nunca se acabe. Ese es el fin de eso. Que los políticos viven de eso, viven de la plata. Ay, ayudemos a las víctimas, pero mentira, es para proyectos. Entonces ponen con los victimarios, porque es para sacar plata. Los últimos 8 años, toda la plata que se han robado ha sido del supuesto proceso de paz. No han hecho nada. Que lo cogieron los políticos. La plata la cogieron los políticos. Si hubieran realmente ayudado a las víctimas, pues a cada víctima le han podido dar 1.000 millones de pesos. Exagerando, pero a cada víctima exagerando le han podido dar 200 millones. Y sobraba plata, ¿no? De todo lo que se han gastado. Si a cada víctima le hubieran dado 200 millones, había sobrado plata. Y con 200 millones cualquiera hubiera hecho algo. Por contextualizar algo muy rápido, por decir, ¿no? Las cosas habrían podido ser sobradas. Que a ellos les interesa es mantener ahí, mantener, 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 porque es una manera de sacar dinero, proyectos y cosas. La violencia le sirve a la gente. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué gastan la plata? Pero eso ya es política, ¿no? Pues borre Eso ya eso. es política. Y ya, sí, ya, es un tema mucho más extenso. Pero, y que en verdad yo en mi proyecto no quiero tener ningún No, involucramiento político, pues no te digo yo porque nada siento de que eso. eso sí es otro tipo de potencial, es otro tipo de temáticas que se pueden ser mucho mejor aprovechadas. Y ya la política es un tema de, pues, un cuadro de opinión que sí que puede modificar todo el tópico del proyecto. Exactamente. Un mundo lo hace con eso. Listo, Don pues no Carlos, sé, pues, solo queda si agradecerle. otro De día, verdad, el espacio otro fue día, espectacular. y tiene dudas si después de estudiar o leer algo, voy a buscar unos 2, 3 libros que tengo ahí de periodistas que no eran mucho tiempo y uno leía y Sí, sí me gustaría mucho. no daban su Me opinión, sino encantaría. daban como hechos, cosas que salieron del consejo, cosas que pasaron. O sea, no daban opinión porque es que he leído otros libros que, como yo les decía, me da risa de todo lo que cuentan porque son muy pagos. Pero estos son libros de gente que no entrevistan ni gente, o sea, cuentan como relatos, cuándo llegó, cuándo tuvo la coca, cuándo fue, cuándo entró la guerrilla, 2, 3 acciones de la guerrilla, o sea, como han sido trabajos periodísticos, pero de contar lo que pasó, sin dar opiniones y sin dar nada. Las opiniones se las toma uno. Pues no sé, Como lo pusieron Nicolás, en el proyecto. si Sí, necesitas simplemente relatos. algo de lo que te haya aconsejado te sirva, igual tú eres el del proyecto, tú eres el que sabes cómo vas con eso. Sí, señor. También, pues, decirle que, o sea, todo esto fue filmado y se va a utilizar como tanto como hallazgos como un tema ya escrito que también va a ser involucrado, que yo estoy haciendo como mis escritos y mis cosas ya como de manera estructurada. No hay problema. Listo. Yo lo que Don veo Carlos, no, nada. de verdad, muchísimas gracias. Que tengan Listo, una muy feliz Nicolás. noche y espero Listo, que en algún igual. punto podamos hablar en persona del tema Sí, y de claro, muchas no hay otras cosas problema. más. Necesite. Listo, Nicolás. Entonces, chao. Nos Chao, vemos. don Carlos, que tenga feliz noche. Saludos a María Magdalena. Ya. Hasta luego.